Ahora, con el instrumento de comparación del comparador de carátula, es un pequeño instrumento que me sirve para verificar o comparar, como dice la palabra, pues partes de la precisión de alguna pieza o algo. ¿Dónde puedo utilizar este? Imaginémonos que estoy en un taller, en un torno, y yo le quiero ver quiero hacer un rectificado de unos discos de frenos. Entonces, para verificar qué tanto es lo malo que tiene ese disco, las ovalaciones, entonces este instrumento empieza a girar. Porque en esta superficie estoy empezando a girar el disco. Aquí le empiezo a dar vueltas y entonces él empieza a marcar. Él tiene un rango, ya vamos a ver las partes, un rango de pasa o no pasa, para decir, ok, este sí necesita rectificado, o con el rango que trae de la palabra técnica que utiliza este se llama excentricidad, pues indica si es necesario o no realizar ese trabajo. ¿Dónde se utiliza también? Por ejemplo, cuando nosotros decimos, no, este motor de este vehículo necesita un ajuste. ¿Por qué? Porque las camisas ya tienen una excentricidad pasada de, por decir algo. ¿Dónde puedo compararlo también? Lo puedo utilizar para estar comparando la longitud de unos tornillos que tienen que ser de alta precisión. Un ejemplo podría mencionar rápido unos tornillos que se utilizan para el ensamblaje de un avión. Tienen que ser exactamente milimétricos o exactamente con una medida europea, y este me dice si pasa o no pasa la longitud de ese tornillo. Bueno, esto es lo que mencionábamos. Este es muy parecido al instrumento que acabamos de ver, a este de acá, en este sentido. Esta parte de aquí, pues el husillo empieza a rotar, él empieza a girar, ya sea horario o antihorario, para entrar o salir. La diferencia de este es que se desplaza en forma solamente sin girar. Aquí podemos ver que hay una aguja grande y una aguja pequeña. La vamos a dar a acercar. Hay una aguja grande y una aguja pequeña. Este puede venir tanto en milímetros como en pulgadas, y solo puede medir una sola, o es de uno o es del otro. Este de aquí, ustedes pueden ver que esto está en el aire y no marca cero, y no es que no esté bueno. Lo que sucede es que la carátula yo la puedo mover, la puedo desplazar. Desplazándola, pues me sirve para poner la lectura que yo quiero que sea mi cero inicial. Pero bueno, esta sería la aguja principal, la que me va a estar contando cuántos milímetros se ha desplazado o cuántas pulgadas se ha desplazado, y esta aguja pequeña es la cuenta vueltas. Aquí están las partes completas, y este instrumento necesita, así como aquel micrómetro que es para medir exteriores, necesita una base, a diferencia que esta base es magnética. Esta trae una especie de interruptor aquí que hace cambiar la posición de los polos de un imán para que pueda imantar en el metal. Esto usted puede poner en cualquier eje, puede desplazarse en cualquiera de los ejes, a pesar de que aquí solo se puede mover en llamémosle X y Y, pero la base me ayuda para poder poner el otro eje, un eje Z, por ejemplo. Entonces yo me puedo mover en cualquier dirección. Aquí se coloca lo que es el comparador, y
empiezo a tomar la lectura de lo que yo necesito. Voy a compartir un video de unos ejemplos para que se entienda mucho mejor. Para obtener la lectura, pues, lo que les decía, este también lleva lo que es menor división, y eso ya me lo muestra lo que es el comparador. En este caso tengo un ejemplo de instrumento de medición de comparación de 0.01 milímetros. Aquí están los indicadores pasa o no pasa, la aguja principal y la aguja cuenta vueltas. ¿De dónde sale ese 0.01? Veamos. Si yo empiezo a contar desde 0, empiezo a contar todas estas líneas de aquí, yo voy a encontrar 100. Entonces, aquí tengo un rango de medición. Y aquí dice que va desde 0 a 10 milímetros. Quiere decir que cuando yo le dé una vuelta a esta aguja principal, supongamos que esta está ahí, y yo empecé a desplazar el husillo, y ella regresó a 80, ya dio una vuelta. Quiere decir que en una vuelta ya midió 1 milímetro. Si yo le doy una segunda vuelta, llevo 2 milímetros. Esta se empieza a contar, ya va en 2. Dio una tercera vuelta, esta se empieza a desplazar nuevamente, queda en 3. Di media vuelta, o sea que quedé a la mitad de donde está, ¿sí? Más o menos por acá, estaría entre 3 y 4 esta aguja. Estaría más o menos indicando 3.5, ¿sí? Bueno, aquí 1 milímetro entonces dividido entre 100 me da 0.01, y esa es la menor división, esta es de los más sencillos. Y acá pues, aquí dice de que hay que tomar un 0 para tomar esa referencia. ¿Y eso por qué? Imagínense que yo puedo tener aquí lecturas positivas y lecturas negativas. Imaginémonos una superficie, una línea aquí. Entonces, puede ser de que en un momento la superficie aumentó, pero de repente llegue otra vez a la línea de referencia, pero de repente la superficie bajó. ¿Y qué pasa si yo lo pongo en 0? El 0 de él quedaría en el aire. Si este fuera un 0 y yo nunca lo hice de que entrara un poco para tomar una lectura negativa, pero yo lo pongo en 0. Entonces si yo pongo esto y ella empezó a bajar, entonces el husillo va a tener que salir, pero si él ya salió por completo, no voy a poder tomar esa lectura. Entonces esa es la idea de tomar un 0 de referencia. Y esto es lo que se está explicando, el 0, realizarlo considerando la superficie a medir. Y hay que tomar lecturas positivas o negativas. No es que voy a tener una longitud no hay medidas negativas en el caso de longitud, pero para este instrumento se considera, porque es de mucha utilidad después comparar si tenía más o si tenía menos. En el caso de los ejemplos del micrómetro van en el siguiente video. Gracias.